precisamente sobre esta adulteración, este tema que causó revuelo hace 2 semanas, una denuncia de la congresista y de la presidenta de la Comisión de Descentralización, Rosa Florian, donde se estipulaba precisamente el cambio en esta autógrafa de ley de que no se necesitaría un gabinete sino 2, ¿no es cierto?, en cada uno de los ministerios, que era insuficiente y no estaba previsto en la autógrafa original. Para hablar sobre ese tema, estamos esta mañana con Renzo Reyardo, él es miembro de la Comisión de Fiscalización Congresista de la República, porque hay cambios, ¿no es cierto?, ha habido modificaciones y vamos a ver de qué se trata. Muy buenos días, muchísimas gracias por Carla, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente he escuchado con atención que la Comisión de Ética también va a investigar el caso tan sonado de la adulteración de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Me parece oportuno y apropiado. También la mesa directiva del Congreso derivó el tema a la Fiscalía y nosotros en la Comisión de Fiscalización hemos decidido también iniciar una investigación muy amplia. Vamos a ver cuánto tiempo es el que requerimos para emitir un informe final, porque lo más importante es que, además de ser un tema administrativo del Parlamento, que podría involucrar a algunos parlamentarios de acuerdo a algunos funcionarios despedidos incluso, esto podría haber beneficiado al Poder Ejecutivo, es decir, concretamente a los ministerios. Que ya sabían algunos funcionarios del Ejecutivo entonces de esta mala jugada. Es posible, y eso es lo que tenemos que investigar, y para eso vamos a tener que citar a representantes del Poder Ejecutivo y, de ser el caso, a los ministros. Porque la modificatoria de este artículo 24 lo único que hacía era permitir un gabinete más que coordine con el Parlamento. Me refiero, gabinete de asesores de cada uno de los ministerios que coordine con el Parlamento. Si tú sumas la cantidad de puestos de trabajo que hay ahí, y que además remunerados con los sueldos más altos, porque es un gabinete de asesores de la alta dirección de cada uno de los ministerios, entonces obviamente los que se estarían beneficiando con esto son personas cercanas a los ministerios. Por ello es que hemos considerado que por los alcances que tiene que tener esta investigación, era necesario iniciarla en la Comisión de Fiscalización. ¿Cuánto gana más o menos un miembro del gabinete de asesores? Yo calculo que deben de ser funcionarios que están ganando los más altos sueldos, F5, F6, pero eso quisiéramos corroborarlo. Aproximadamente. Según los cálculos, el sueldo máximo debe ser de 15.000 soles, a partir de eso hacia abajo estarán 12.000, una cantidad similar. Eso hay que multiplicarlo, como te repito, por 5 o 6 que podrían ser los miembros del gabinete de asesores, y multiplicarlo por 14 ministerios. Así es. Es más, estaban ampliando los puestos de trabajo, como se mencionaba. Pero ¿por qué hacer una investigación paralela a la que ya existe en el Congreso de la República? ¿No es duplicidad de funciones? La primera comisión que ha iniciado investigación en el Congreso es la de Fiscalización. La Comisión de Ética, como bien dijiste, el día de ayer ha acordado iniciar una investigación. Yo creo, y es una opinión particular, que la Comisión de Ética debería de sí intervenir y de investigar si se determina responsabilidad de algunos parlamentarios, porque la Comisión de Ética justamente está creada para sancionar las inconductas de los señores miembros del legislativo, de los congresistas. Por lo tanto, la investigación, desde mi punto de vista, tiene que ser mucho más amplia. Creo que la comisión competente para estos temas es la de fiscalización, porque no solamente atañe a los parlamentarios, no solamente atañe a miembros administrativos del Congreso, sino también al Ejecutivo. Pero ya pasó al Ministerio Público. Sí, pero lo que ha pasado al Ministerio Público es básicamente la responsabilidad de los administrativos, de los funcionarios que laboran en el Congreso, pero no es una investigación amplia, o en todo caso el Ministerio Público podría aperturarla o podría ampliarla. Sin embargo, creemos que por tratarse de un tema inclusive de carácter político también, es importante que se vea en el Congreso y sobre todo en la Comisión de Fiscalización. Ahora, ¿qué congresistas están involucrados en este tema? Aparte desde lo que se ha escuchado por algunos medios y se ha escuchado también las declaraciones de ellos, y hay que reconocer que hay que creer que son inocentes, que no hay culpabilidad. Sin embargo, se ha escuchado a los miembros de relatoría que han sido despedidos, cesados en sus cargos, o al propio oficial mayor, por lo menos es las versiones periodísticas, se referían al congresista Wilder Calderón,
del Partido Aprista y, si no me equivoco, creo que con menos notoriedad, al congresista Negreiros. Sin embargo, vuelvo a repetir, no hay absolutamente ninguna evidencia de su participación y justamente esto será materia de investigación para escuchar la versión de los dos parlamentarios, que evidentemente tienen que decir su verdad, ¿no? Ahora, ¿se tiene estipulado específicamente en qué momento hubo la manipulación en este artículo? Sí, se tiene claramente establecido que esto se modificó en relatoría, es la autógrafa de ley la que se modificó. Nosotros en el Parlamento votamos en comisiones, luego esto se va al Pleno, se emite un escrito, digamos, de la ley que has aprobado y en relatoría simplemente la tiene que transcribir para enviarla al Ejecutivo. A la hora de la transcripción agregaron en el artículo 24 la palabra uno. Ese uno lo que quiere decir es que sería un gabinete adicional que coordine con el legislativo. Te lo podría leer, es el artículo 24, el literal 1 de ese artículo, que refiere a la creación de un gabinete adicional para coordinar con el Poder Legislativo, gabinete de asesores. Ahora, eso queda claro. Si es que por ministerio, perdón, gabinete por ministerio. Si es que cae la responsabilidad en Wilder Calderón y en el otro congresista Negreiros que usted menciona, ¿ellos podrían ser acusados constitucionalmente? Bueno, primero no lo menciono yo, la responsabilidad se tendrá que comprobar, esto simplemente se está mencionando a nivel de algunos medios, según las declaraciones de este personal administrativo. Pero si es que hubiera alguna responsabilidad, si es que en la comisión determinamos que hay indicios de presuntas irregularidades en la participación de ellos en este tema, nosotros tendríamos que remitir el informe en relación a su participación. Y ahí sí es donde yo decía que entre la Comisión de Ética a la Comisión de Ética para que la Comisión de Ética evalúe hasta qué punto tienen responsabilidad, si es solamente una falta ética o si esto va a mayores. Y eso es el proceso que se debe seguir en el Congreso, que atañe a la conducta de los parlamentarios. Nosotros no tenemos por qué sancionar a los congresistas, esto se tendría que derivar, siempre y cuando se demuestre alguna responsabilidad, a la Comisión de Ética y luego seguir los canales, ¿no? Ese es en el caso de los congresistas, en el caso de los funcionarios de los ministerios. No, por eso mismo es que tiene sentido que se cree la investigación en la Comisión de Fiscalización. Claro, pero de ahí pasaría el Ministerio Porque justamente atañe también a los ministros o a los ministerios y tendrán pues que asistir y que nosotros tendremos que escuchar su versión y tomar una decisión final y emitir un informe. Porque, vuelvo a repetir, no solamente es la falta administrativa o la irregularidad producida en los funcionarios del Congreso, sino también quienes habrían sido o podrían haber sido beneficiados con esta modificación. Por eso es que la investigación tiene que ser muy amplia, ¿no? ¿Para cuándo estaría el informe? Bueno, yo calculo que esto por lo menos va a tener 60 días. Creo que inclusive se ha hablado ya de 60 días de duración. Probablemente se pida ampliación. Me imagino que va a haber una abundante documentación, información y calculemos que entre 60 y 90 días podría emitirse un informe final, ¿no? Así es. Vamos a cambiar un poco de tema para ya ir viendo otras cosas. Sabemos que la Comisión de Fiscalización también va a citar a Luis Castañeda Alosio, al alcalde de Lima, por algunas irregularidades que ya se están, o algunas críticas que se están tejiendo alrededor de las obras de la vía expresa. Sí, correcto. El congresista José Maslucán hizo suyo el pedido en la Comisión de Fiscalización para citar al alcalde de Lima por la caducidad o no caducidad, sino el dejar sin efecto el proceso de licitación que se estaba dando en relación a la vía expresa de Lima o a los buses. Creemos que es importante que el alcalde asista, creemos que hay una serie de denuncias que se han estado dando alrededor de esta convocatoria, de esta licitación, y después de lo que él nos diga en la comisión nosotros tomaremos algún pronunciamiento, es decir, si iniciamos una investigación o simplemente quedamos satisfechos con las explicaciones del alcalde. Porque son algunos regidores los que están haciendo la denuncia en realidad. Sí, los regidores son los que han salido, digamos, a la prensa y han hablado sobre las irregularidades que han existido. Es cierto que es mejor aclarar, pero también es cierto que en el caso, y lo pongo siempre en conocimiento público, en el caso de la Municipalidad de Lima no es el mismo caso, no se han dado las mismas situaciones que en el caso de la vía expresa del Callao. Justamente en la vía expresa del Callao, estas irregularidades que ahora se detectan en la Municipalidad de Lima, como el no cumplimiento de los postores en cuanto a cartas fianzas, en cuanto a plazos, en cuanto a legalización de documentos, de contratos del extranjero, etcétera, etcétera, cosas que también se dieron
en Convial, justamente ahora por lo menos se ha tomado una decisión y se ha paralizado porque se ha detectado que han habido irregularidades. En el caso Convial nunca se detectaron, o por lo menos no se quisieron detectar, y hoy hay responsabilidad penal de los funcionarios que permitieron que esto se concrete. Entonces ahí hay una diferencia notable, hay que considerarla, pero tampoco nos podemos permitir que los funcionarios públicos, en este caso los funcionarios de la Municipalidad de Lima, a través de esta comisión que fue la que estuvo evaluando la documentación de los postores, se den el lujo de permitir y de no hacer bien su trabajo, y que se presenten documentos o falsificados o vencidos, o que no presenten la documentación que se exigía en las bases. Porque finalmente y eso hay que sancionarlo. Porque los que están sufriendo las consecuencias es el ciudadano. Por supuesto, porque se sigue retrasando, y eso también va en contra de los intereses de todo el país, en este caso de los ciudadanos de Lima, ¿no? Muy bien, congresista, muchísimas gracias por haber venido a hablar sobre el tema de la modificación o esta alteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, entre otras cosas la citación a el alcalde de Lima en breve en la Comisión de Fiscalización por el tema de la vía expresa. Muchísimas gracias. Conversábamos con Renzo Reyardo, miembro de la Comisión de Fiscalización. Hacemos una pausa, volvemos.